Buenas tardes, bienvenidos a su programa Sensontlatoa, Voces Infinitas, Voces de la Comunidad, una producción de Culturas Populares Morelos, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y la Facultad de Estudios Sociales Temisco, que se transmite en esta ocasión a través de la página de Culturas Populares Morelos en Facebook. Y pues les pedimos una disculpa, estamos empezando retrasados un poco el programa, tuvimos problemas técnicos con el equipo, pero estamos aquí. Y el día de hoy nos reúne principalmente para el hablar de una obra literaria, una novela de ficción histórica, publicada por la editorial Manivela Ediciones, que se intitula Jimena, Memorias de la Bisabuela, Relatos de 1800. El tomo 2, porque esta es una serie que se compone de 8 volúmenes. Estamos ahorita presentando el tomo 2 de Jimena, y que es este libro maravilloso que tenemos aquí. Se titula Al Mediterráneo, dentro de la serie Jimena, Memorias de la Bisabuela. Bienvenido, Fernando Vela, que es, además de ser conductor, es autor de esta obra. Hola, Norma, mucho gusto en saludarte. Y bueno, pues, tal y como mencionas, estamos aquí ahora en una cosa extraña para hablar de las cuestiones que hacemos nosotros mismos. Y por ahí tenemos también todo un guardado de los libros que tú has hecho y que tampoco hemos tratado aquí, pero bueno, ya tendremos ahí la oportunidad de hacerlo. Y mencionábamos también anteriormente, pues de las otras editoriales independientes que en Morelos hay bastantes. Incluso hoy tuvimos oportunidad de saludar a uno de los editores independientes. Y bueno, sería interesante en algún momento dado, pues, incorporar la producción de ellos a este programa, porque realmente hacen cosas muy, muy interesantes y de mucha calidad. Y bueno, mira, nos están avisando que ya está en la Casa de los Pueblos también transmitiéndose. Tal y como mencionaba Norma, una disculpa, pero bueno, ahora con las lluvias hemos tenido algunos problemas de carácter técnico. Ya ven que estas cosas no tienen palabra. Y bueno, adelante, Norma. Sí, pues bueno, yo creo que Morelos se ha caracterizado en los últimos años precisamente por ser cuna de varias editoriales independientes, que, pues bueno, a diferencia de las grandes editoriales, ponen estos servicios al alcance de todos los autores de nuestro estado y de otros autores, y que tienen, pues, como dijo Fernando, una gran calidad editorial y de impresión. También, por supuesto que estaremos programando algunas entrevistas con ellos y con Culturas Populares Morelos. También está pendiente a partir de la petición muy expresa de Fernando, pues hablar sobre el catálogo de publicaciones de la Unidad Regional de Culturas Populares Morelos. Estaremos invitando por ahí a Francisco Suárez, que fue él estuvo a cargo de la edición, ¿no?, de este catálogo, y por ahí pues hablando de diferentes libros que son muy ricos, que se han creado desde las comunidades a partir del programa PACMI, que son muy diversos. Este año, por ejemplo, se apoyó un libro sobre la historia de Guyapan, y cuando esté publicado, pues, vamos a estar en Sensontlatoa, por ejemplo, y muchos otros, pero hoy, y Fernando es muy modesto, pero lo que nos trae aquí es hablar de esta extraordinaria novela que es Jimena, escrita por Fernando Vela, un morelense, no morelense, pero más morelense que muchos, porque Fernando pues nace en el norte del país, en Baja California, en la Costa Bermeja, y vive en Morelos desde que era muy joven realmente, y conoce a Morelos, creo que todas las comunidades, no sé si me dejas mentir, pero creo que conoces todas las comunidades del estado de Morelos. Prácticamente sí, aunque aquí surgen como hongos en lluvia, porque de repente te encuentras
con colonias nuevas que no había hace el año pasado, por ejemplo, ¿no? Aunque su crecimiento demográfico se ha atenuado un poco, pues sigue siendo realmente grandísimo. Comentábamos cuando entrevistamos a los compañeros de los, bueno, no estudios, de la búsqueda de los afrodescendientes, pues decía yo que cuando llegué a Cuernavaca tenía 60,000 habitantes y que ahora tiene 370,000, ¿no? Y en el caso de Jiutepec, que es otro de los municipios también extremos en este crecimiento poblacional y en su densidad, pues lo conocí de 8,000 habitantes y ahorita tiene más de 250,000. Y estamos hablando, bueno, tal y como alguna vez me dijeron mis hijos, oye, es que debes de ser antiquísimo, ¿no? Y bueno, pues sí, pero no tanto. Entonces, el crecimiento de Morelos ha sido tremendo, ¿no? Por ahí un exgobernador decía, bueno, al rato vamos a tener que hablar de, no del estado de Morelos, sino de Ciudad Morelos. Y es trágico que eso suceda, pero bueno, también es un fenómeno que no puedes revertir. Pero sí, en general puedo presumir y me gusta que conozco prácticamente casi la totalidad de las comunidades morelenses, ¿no? ¿Y por qué estamos hablando solo de Morelos y a partir de la novela? Pues precisamente esta saga histórica de ficción histórica porque se entrelaza con un personaje ficticio, pero llena de personajes verdaderos que han poblado la historia de la cultura mediterránea, es precisamente porque Jimena, la historia de Jimena que nos cuenta Fernando, inicia en Morelos. Inicia particularmente en Cuernavaca, para ser más precisos, en el hermosísimo pueblo de Ocotepec, Morelos, que ha crecido muchísimo. Como hongos también se han proliferado las colonias nuevas, ¿no? Que ya casi no son con Tepoztlán y con varios de los que fueron pueblos independientes hace muchos años y que ahora son conurbados con la ciudad, la gran ciudad de Cuernavaca. Nace ahí Jimena, no Jimena la protagonista, que ella nace en España, pero sí Jimena la historia. ¿Qué nos puede platicar de tu novela? ¿Cómo fue que se gestó Jimena? Bueno, en realidad empezó de manera accidental y al revés de cómo quedó. Digamos, el primer trabajo que hice sobre lo que ahora es Jimena, pues sería ahora, estaría por el tomo 7, tomo 8, por allá. Y fue cuando vivía en Estados Unidos, en el norte de California, para ser preciso, y la gente no tenía idea de por qué los lugares se llaman Santa Rosa, San Francisco, por qué las calles es el Boulevard de las Pulgas, etcétera, etcétera, todo en español, en castellano. Y entonces hay también una serie de construcciones que son muy apreciadas por la gente de allá y por el gobierno estatal, que es una serie de misiones. Y entonces a mí me dio por visitar todas las misiones y también por ver, bueno, ¿y qué le enseñan a los niños? Mi hija entró a la primaria allá y le dieron su libro de texto. Y resulta que en el libro de texto, las 4 primeras páginas son para los pueblos originarios y para los mexicanos o californios. Y todo el mundo de la escuela, de la enseñanza escolar, de la historia, pues nace a partir de que llegan los anglos, ¿no? Y ni siquiera de los primeros, porque los primeros pues tienen una historia medio truculenta y fundan un fuerte que se llama Suter y que ahora sería la ciudad de Sacramento, que es la capital. Pero básicamente se hace énfasis a partir de lo que ellos llaman los 49ers, ¿no? Los que llegaron en 1849 a la fiebre del oro. Y es ahí, en esas épocas, donde Jimena va a terminar. Pero cuando recorrí los monasterios, bueno, no monasterios, las misiones,
pues los propios vigilantes se comunicaban entre ellos y decían, oye, hay un loco que está visitando las diferentes misiones, va de la última a la primera, y además tiene idea de por qué están aquí. Y entonces, cuando llegaba yo, me invitaban ellos a que les diera una plática de qué significaba la existencia de esa misión en particular, porque además son muchas. Y entonces dije, bueno, voy a hacer un texto para que ellos conozcan un poquito más de lo que están resguardando. Y de ahí empecé en reversa, porque al igual que mis visitas habían empezado en Sonoma, que fue la última misión que se fundó en 1824, si mal no recuerdo. Y entonces empecé a hacer la historia. Y luego dije, bueno, pero no tiene sentido si no digo lo que pasó todavía antes. ¿Por qué razón? Bueno, por ejemplo, Los Ángeles. Te ponen, lo funda los españoles. Pues es cierto y no es cierto, porque había un español nada más que era el que comandaba la fundación y todos los demás eran básicamente indígenas recolectados de montonales de comunidades del norte del país. Y ellos son los que fundan Los Ángeles, ¿no? Y así nos podemos ir con muchos lugares. Y entonces, bueno, dije, empiezo con los indígenas o los pueblos originarios que participan en la fundación. Y luego te das cuenta de que muchos de ellos pues tienen todas las historias más atrás. Y así me fui. Hasta que inventé a esta mujer que se llama Jimena y que nace en un pueblito en Andalucía, cerca de Cádiz. Y es un pueblito que nunca existió. Y le puse por nombre Bética. ¿Y por qué Bética? Porque Bética era como se llamaba la provincia en tiempos muy, muy antiguos, cuando se habla de una ciudad misteriosa que se duda hasta si existió o no existió, que se llamaba Tartessos. Era cuando el río Guadalquivir, que es una palabra árabe, no se llamaba así, sino se llamaba también Betir, que quiere decir río hondo. Y entonces, a partir de ahí, pues fui desarrollando la idea de, bueno, cómo se crea la cultura mediterránea, a pesar de que Bética y Cádiz no están en el Mediterráneo, pero se puede decir que son la puerta al Mediterráneo cuando tú llegas desde el Atlántico. Y luego cómo fue llegando esa civilización expansionista, pues a diferentes lugares, y cómo se fue gestando el mundo que ahora vivimos, ¿no? El mundo, en este caso, de el 1800, tal y como tú decías, y por eso lleva como subtítulo Relatos de 1800. Y cómo esta civilización se va desarrollando, se va fortaleciendo, invade África, invade el Caribe, o las Antillas, como decían ellos, y invade la que era el Anáhuac y el Mayatán en épocas antes de la llegada de los europeos. Y entonces así es como se fue gestando. Y de repente, pues Jimena adquirió vida propia. Y salían sus parientes, y salían sus conocidos, salían las historias y los relatos históricos. Y esa primera tanda, por así llamarlo, está contemplada en este libro, que es el tomo 1 y que habla de el origen. La foto que tenemos aquí en la portada, bueno, es la foto del castillo de Santa Catalina en Cádiz, España. ¿Por qué Cádiz? Bueno, Cádiz es una de las ciudades más antiguas, no solo de España, sino del Mediterráneo y, pudiera decir, del mundo. Originalmente eran 3 islas. Los fenicios fundaron ahí en una de las islas un puesto comercial.
Y en lo que ahora es Sanlúcar de Barrameda, posiblemente era parte de aquella ciudad muy antigua que, decía yo, se llamó Tartessos. Entonces, bueno, por eso es que escogí que Jimena naciera en un pueblito llamado Bética, cerquita de Cádiz. Y bueno, pues así es como va ella tomando cuerpo y, como te digo, adquirió vida propia y empezó a ir por diferentes lados, ¿no? Y como muchas de estas cosas, bueno, toda la primera parte del primer tomo, pues son los relatos de la niña que vivía en Bética, y posteriormente vienen los relatos del maestre, donde le cuentan a ella la historia de su familia y por qué su vida es tan particular y tan extraña, y tiene finalmente que huir. Huir de España, huir de una familia muy poderosa que no existió, pero sí apoyar a esa familia poderosa que no existió, de personajes con mucho poder dentro de la corona española y que pues se encargaron de perseguirla. Y entonces viene una serie de historias que se entrelazan con ella, como el Vaticano, bueno, cómo se crea la Iglesia católica, cómo nace el Vaticano, luego Constantinopla y las Cruzadas, y llegamos, como tú mencionabas hace un rato, con lo que se llamaban los Pauperes Comilitones Christi Templetic Salomoni, que son los que cuidaban el templo de Salomón y que nosotros conocemos como templarios. Y los cátaros, que son una organización pues desorganizada, religiosa, básicamente comunitaria, y que sufren lo que podemos llamar la primera cruzada, y hay un asesinato masivo de todos ellos en lugares que incluyen los lugares donde pernocta y donde transcurre este primer tomo de Jimena. Y ya ahí partimos precisamente al tomo 2, Segundo que tú mencionabas. que es al Mediterráneo. Al Mediterráneo, que el primer capítulo del Mediterráneo precisamente nos habla de la partida de Jimena hacia Francia. Y en Francia conoce su origen. Ella, precisamente como dice Fernando, pues desciende, ¿no?, de su genealogía de los templarios, y por eso es perseguida. Él, entre algunas cuestiones, pero ella no lo sabe hasta después, porque se encuentra con un hombre sabio, que es su abuelo, que la adopta y que le cuenta la historia de sus orígenes familiares. Conoce también a una hermana que ella no sabía que tenía, y conoce más parte de la historia de la vida de su madre, sobre todo, y de su padre. Incluso quizás pudiéramos, Norma, déjame preguntarle, Steffi, ¿tienes las fotografías? Sí, te las voy proyectando. Por favor, si puedes proyectar la primera, están numeradas. Ya vamos viendo el contexto histórico de donde parte el tomo 2 de Jimena al Mediterráneo. Sí, ¿y por qué se escogió este monasterio de Rennes-le-Château, que es el que estamos viendo en la fotografía? Este es un lugar extraordinario, no solo por la construcción, que pudiéramos decir es pequeña y pobre, pero es muy antigua, ¿no? Sino que este lugar está en coincidencia con otras 5 colinas que están en esta parte de Francia. Y son colinas que en 3 de ellas había diferentes fortalezas, como esta, y que en un momento dado estaban en coordinancia y forman lo que pudiéramos llamar una estrella de 5 picos. Este lugar del monasterio de Rennes-le-Château, bueno, es muy famosa por diferentes cosas. Una de ellas es que aquí hay
un posible culto a María Magdalena, que viene de otro poblado que queda muy cerca, que se llama Maris-le-Mer. Si puedes pasar la segunda, por favor. Bueno, esta es una construcción posterior a cuando estuvo Jimena, pero que tiene por nombre precisamente la Torre de Magdalena. Y cuando habla de Magdalena, pues estamos hablando en realidad de un personaje bíblico. Recordarán ustedes que se ha manejado mucho, que su relación con, en este caso, Jesucristo. Y bueno, hay toda una serie de relatos que se entrelazan con esto. Y tiene este lugar una serie de situaciones muy extrañas. Si pasas la siguiente, por favor. Y vamos a ver, por ejemplo, en la iglesia que existe en este lugar, bueno, se hablaba de que ahí se encontraron pergaminos que pudieran ser equiparables con los evangelios desde otro punto de vista. Y también se habla, vayan ustedes a saber si es cierto, que había muchos tesoros ahí ocultos, se dice que de los templarios, y a la entrada de esta iglesia existe, y todavía existe, esta escultura de Lucifer, que hace una escultura de Lucifer en la entrada de una iglesia, además dedicada a María Magdalena. Bueno, pues son una de las tantas incógnitas que rodean a todo este monasterio de René Le Château. Y bueno, si pasas la siguiente, por favor. Este es el lugar que les mencionaba, que es un lugar donde suceden varias de las situaciones que aquí describimos en este tomo. Y es un lugar también muy antiguo y tiene varias características importantes. Bueno, esta autopista obviamente no existía, esta es una fotografía moderna, pero es un lugar que está rodeado de marismas y que era un lugar muy propicio para el contrabando y que se convirtió en un pueblo de gitanos. Y si notan ustedes, pues van a ver incluso ahora sí que un lugar donde se juega con los toros y que es algo pues muy inusitado para un poblado francés, ¿no? Y les dice, toda esta zona estuvo durante mucho tiempo dominada y en coincidencia con el reino de Aragón español y con Cataluña. Entonces, bueno, estos pueblecitos aquí se supone que nace el padre de Jimena. Por favor, la que sigue. Y bueno, en este lugar podemos hablar de que suceden muchas cosas. El desembarco de la propia Jimena cuando viene llegando, huyendo de España, pues se da en un lugar muy cercano. Creo que tenemos problemas para pasar las fotografías. Bueno, este es precisamente en ese lugar una colonia o un campamento de gitanos finales del siglo XIX, 1879, si mal no recuerdo, y donde podemos apreciar pues, lo diferente que era o son estas personas, gitanos romaníes, del resto de los habitantes del lugar. Adelante. Por ejemplo, me tengo aquí un poco, el papá de Jimena era un gitano romaní, provenía de Francia. Así es, precisamente se supone que había nacido en Saint-Maurice-le-Mer, que era el pueblo que estábamos viendo, y esta es la iglesia del lugar. Entonces, bueno, en teoría él había nacido ahí, pero por diferentes razones él cambió la carreta por los barcos. Seguía siendo un nómada, pero un nómada acuático, ya no terrestre de carreta. Y de esa manera es como se vincula
con la organización de donde surge el abuelo ficticio de Jimena y conoce a la mamá de Jimena. Que Bueno, la mamá de Jimena era romanino, ¿verdad? no, para nada. Ella era una descendiente de nobles básicamente franceses y en Francia hubo un cambio de linajes gobernantes. Bueno, fue un cambio de los merovingios y posteriormente los carlistas y luego vienen los borbones. Y por esa razón a ella la perseguían porque podía ser un eslabón que conectara con los linajes anteriores y reclamar en algún momento la corona de Francia. Corona que ya no existe, pero recordemos que estamos hablando del siglo XIX, todavía no acontece la Revolución Francesa y por lo tanto hay una monarquía en Francia con los Luises, que puede ser en un momento dado impugnada por los descendientes de los linajes anteriores, los cuales recibieron, diríamos ahora en lenguaje moderno, pues un golpe de Estado para cambiar a los diferentes. Todo esto pues lo van a ver ustedes, está platicado en el tomo 1, ¿no? Adelante con la que sigue, por favor. Bueno, estos son gitanos, es una pintura también del siglo XIX, pero estos son en España, en Andalucía. Si ven, hay diferencias importantes, pero sí nos dice, pues, cómo estas gentes que eran nómadas en términos de, como lo verían los agricultores sedentarios o las autoridades, recordarán que los gitanos fueron perseguidos, entre otras muchas minorías, de manera encarnizada por la corona española a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Adelante, la que sigue, por favor. Bueno, esta es una fotografía también del siglo XIX y estamos viendo los gitanos en gran proporción, pues una de sus actividades era el dar diversión a otros, ¿no? Y podemos ver cómo lo están haciendo en una especie de teatro al aire libre y cómo hay gente abajo disfrutando de sus músicas, etcétera. Esta es una foto de Sevilla, también de finales del siglo XIX. Y bueno, esto nos ayuda también a entender el carácter particular de la protagonista de esta novela, que es Jimena, ¿no? Donde con estos orígenes tan diversos, pues es una niña, pero ya de carácter fuerte, de carácter resiliente ante las tragedias, y también nos puede explicar el por qué Jimena era no una mujer rubia, sino una mujer de piel un poco más oscura, de cabellos ensortijados y de unos maravillosos ojos verde esmeralda, ¿no? Vamos aquí ya adentrándonos en el conocimiento de los orígenes de una mujer extraordinaria que es Jimena. Jimena niña todavía en el tomo 2. Sí, tiene 14 años, 13, ahí anda cumpliéndolos. Y bueno, podemos ver cómo, si tal y como tú dices, pues la compañera que está sentada en la parte central, que me imagino es la cantadora, pues pudiera pasar muy bien para tus estudios afro que andas ahora haciendo. Pero necesitaríamos de un medium para que pudiera establecer la conexión con ella. Y Carlos, no sé cómo haría para tomar el registro videográfico y fotográfico, pero no lo descarto, ¿eh? No lo descarto. Porque Así es. también Jimena tiene ciertos dotes, ¿cómo le diríamos ahora? Ella puede ver, no es vidente en sí mismo, pero Así es. tiene Ella puede soñar el pasado, a diferencia de otra personaje que está ahí, que se llama Tea, que ella al contrario ve el futuro, pero Jimena sueña el pasado, y no solo el pasado humano, sino pasado de mundos mucho más pretéritos y que le producen un miedo que pudiéramos llamar cósmico, empleando el lenguaje de H.P. Lovecraft, ¿no?
Entonces, bueno, pero eso es parte de las historias que están ahí con Jimena. Y algunos de estos, de estos sueños de Jimena, precisamente comienzan a suceder aquí en Francia, en el tomo 2, ¿no? Así Cuando es. atraviesa, por ejemplo, yo no recuerdo mucho, tuve la fortuna de editar este libro, pero son tantas las historias, ya terminé el libro, el tomo 4, que de repente como toda la historia se me confunden los principios y los finales, si estuvo en el tomo 1, en el tomo 2, en el 3 o en el 4, pero estos sueños maravillosos que también abren puertas al inframundo cósmico, como dice Fernando, ¿no? Y a lugares mágicos llenos de esoterismo que ya veremos viendo más adelante. Sí, que en realidad así es como recordamos. Bueno, no sé si haces memoria y la historia comienza porque hay una introducción moderna que tal y como tú señalas nace en Ocotepec y en Aguatepec, porque recordarás que le piden acondicionar, pero bueno, solo los divide la Barranquilla de las Tres Cruces, ¿no? Eh, y la historia inicia con Jimena de muy anciana y donde ella cree recordar lo que recuerda, y cuando se remite a los papeles que a lo largo de los años había ido apuntando, encuentra que no recuerda lo que dicen los papeles como lo dicen los papeles. Y entonces empieza a dudar de lo que recuerda. Y finalmente así son los relatos y las historias. Eh, Hay una parte donde en Cádiz, en los muelles, le pagan a los marinos para que les cuenten historias. Y luego uno de los niños le dice a uno de los grandes, oye, pero esta historia tú la has oído muchas veces. Y él le responde, sí, pero la pago porque siempre la cuenta diferente. Entonces, bueno, así es la historia. Incluso la historia oficial tan académica y tan dada a los pies de página y etcétera, etcétera. Bueno, en realidad se cuenta según el momento y la época y sobre todo quién ganó la última guerra, sea esta militar, económico-cultural, ¿no? Entonces, así es como cuentas esa historia. Si los gitanos hubieran gobernado España y no las coronas, borbónica, la última, bueno, pues quizás la historia sería muy, muy distinta, ¿no? Y en el caso del tomo 2, pues vamos a encontrar el relato de Joseph Leroy, el piloto, que es el capitán del barco con el que abandona Francia. Y él es originario de los Países Bajos, de un pueblecito, ahora diríamos en México, pueblo mágico, que se llama Brujas. Y entonces eso nos da pie a contar lo que fue el crecimiento de una de las zonas iniciales del capitalismo mercantil y de los más fuertes. A veces uno no se explica por qué Holanda es uno de los países más ricos del mundo, ¿no? Y la parte que colinda con ella de lo que ahora es Alemania. Entonces, bueno, aquí viene toda una plática de cómo nacen las compañías navieras que finalmente se convierten en una expresión dominante del capitalismo comercial. Pero ahora, no piensen que es un libro de economía, que es un libro de historia en el sentido académico, sino todo esto está entreverado con la vida de Jimena y los que la rodean. El piloto vivió en Alejandría y eso nos da pie a contar la historia de Alejandría, de Alejandro Magno, que es el fundador, y de otras cerca de 50 ciudades que fundó y que a todas les ponía por nombre Alejandría, para que no duden del tamaño del ego de Alejandro Magno, ¿no? Y cómo en este lugar, que es la Alejandría egipcia, pues surge el museo, y el museo tiene una biblioteca. Y el museo no se entendía como entendemos ahora un museo. Esto es un lugar donde solo hay en exposición cosas, sino el museo se entendía como el lugar donde habitaban las musas. Entonces era un lugar donde había música, literatura,
danza, etcétera. Y como apoyo tenía una biblioteca. Y posterior a este apartado, bueno, tenemos la historia de varias islas, que son Córcega, Cerdeña, Mosia y Malta. ¿Y por qué estas islas? Bueno, porque en las islas del Mediterráneo, las islas del Mediterráneo, siempre han sido un sitio de disputa, por diferentes razones. Y entonces ahí es donde podemos, en un momento dado, las va recorriendo Jimena en el barco, un barco que se llama el Tritón, y va con todos los allegados de la organización comercial, y en los lugares le cuentan historias sobre la diferente isla y los pueblos que ahí habitan. Entonces, bueno, todo esto nos va dando un panorama de cómo se fue construyendo esa cultura mediterránea que posteriormente pues llegó al Caribe y a la náhuatl. Y en este caso, Cerdeña, Mosia y Malta, pues son lugares que eran el pivote a través del cual los diferentes ejércitos van invadiendo los terrenos continentales. Si nos puedes regalar la foto que sigue, por favor. Bueno, este es obviamente no era el barco, pero es muy parecido. Esta es una fragata. Adelante, por favor, la siguiente, como la que viajó Jimena y su hermana. Esta es la entrada al puerto de Alejandría a finales del siglo XIX. Si notan, bueno, como en todos los lugares hay una fortaleza que te recibe, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estos lugares, pues eran atacados constantemente por los ejércitos de los diferentes reinos, sultanatos, emiratos o repúblicas. Adelante, por favor, la que sigue. Bueno, este es ya desembarcados. Estamos hablando también de Alejandría. Y este obelisco es muy famoso porque se lo robaron y está en exposición en un lugar muy lejano de ahí. Y bueno, vemos cómo cuando llega Jimena, está grabado, también es de finales del siglo XVIII. Pues bueno, es una ciudad entre habitada y entre ruinas, ¿no? Tiene tanta historia. Alejandría ya ha sido atacada tantas veces. Recuerden ustedes que la biblioteca de Alejandría, pues la destruyeron los romanos, la destruyeron los árabes, la destruyeron los cristianos, y cada vez que había esa destrucción, también se destruía parte de la ciudad de Alejandría. Adelante, por favor. Bueno, aquí tenemos a el famosísimo Napoleón Bonaparte, y esto nos da pie a que platiquemos las historias de Córcega. ¿Y por qué Napoleón? Bueno, las guerras napoleónicas prácticamente cambian el panorama político de Europa, del Mediterráneo, y tiene también el efecto de haber propiciado las guerras de independencia en todo el continente americano de habla española. ¿Por qué? Bueno, porque recuerden ustedes que Napoleón, entre las tantas invasiones que hizo para todos lados, invadió España y tomó prisioneros a los reyes en ese momento, a Fernando VII, si mal no recuerdo, y a su padre. Entonces, bueno, Napoleón, de cierta manera, trastoca todo el orden político y legal de la época. Adelante, lo que sigue. Bueno, este es un mapa que nos da el itinerario de la Armada Francesa cuando invade Egipto en 1798. Y bueno, ¿qué importancia puede tener la invasión de Egipto? Muchísima, porque en esta invasión hay una batalla muy importante que se da a la entrada del río Nilo, que se llama Rosete, esta comunidad. Le dicen la batalla de Aboukir, y donde la armada inglesa
destroza a la Armada francesa y por lo tanto convierte a Francia en una potencia territorial y prácticamente la saca de las guerras navales durante muchas décadas, al grado de que aquí en Egipto se quedaron 50,000 soldados franceses que no tenían manera de regresar a Francia. Y Inglaterra se convierte en la reina de los mares, lo que le permite la creación del imperio posteriormente a lo largo de todo el siglo XIX. Y bueno, seguimos, por favor, la que sigue. Esta es la manera como peleaba la organización militar francesa. Esta es la batalla de las pirámides, donde prácticamente destrozan a los que eran los dominantes durante los últimos 3 siglos, no solo de Egipto, sino todo, gran parte del Medio Oriente, que eran los mamelucos, y se topan de repente un ejército que está anclado en una forma de hacer la guerra anterior con un ejército que está haciendo una guerra moderna a finales de este siglo. Y hay una transformación completa de la correlación de fuerzas en toda esta zona. Adelante, por favor. Bueno, estas son imágenes muy bellas de la batalla. Este es el flanco de cómo van expulsando a los mamelucos contra el río Nilo y pues hay una masacre muy, muy grande, ¿no? Adelante se ven las pirámides al fondo. Bueno, aquí también están en uno de los lugares acorazados. Adelante. Y esta es la batalla naval que les decía, donde Napoleón pierde no solo a la flota, sino él había conquistado Malta y en Malta se había robado todos los tesoros que los templarios habían acumulado durante siglos y que tenían ahí en Malta. Y este barco que estamos viendo en llamas, pues él había dejado el tesoro guardado ahí en ese barco, y el barco explota, y ese gran tesoro con el que él planeaba conquistar Europa, pues se convierte en nada. Adelante, la que sigue. Esta es cómo queda la Italia ya napoleónica en 1812. Si ven, es muy diferente a la imagen que nosotros tenemos en la actualidad, ¿no? Francia, por ejemplo, domina partes de lo que ahora es Italia. Ahí es cuando conquistan y invaden Córcega también, y dominan gran parte de la parte media. Hay acá un reino, que es el reino de Nápoles, que está en la bota, llamémosle así. Y la parte de lo que son los venetos y los diferentes reinos, bueno, aquí no están marcados, pero que tienen como capital a Milán, ¿no? Si ven ustedes, el Betie es Suiza, bueno, es muchísimo más grande de lo que ahora es. Y vean hasta dónde llegaba lo que ahora sería Baviera, los reinos germánicos, ¿no? Y acá tenemos el Imperio de Austria. Todos los países que estamos acostumbrados a ver de este lado, que vendrían siendo Bosnia-Herzegovina, bueno, diferentes, Macedonia, etcétera, pues no existen prácticamente. Entonces, bueno, todo esto trae como consecuencia un cambio total de la correlación de fuerzas y de las historias que nos cuentan, por supuesto, los acompañantes de Jimena. Adelante, por favor. Bueno, estos son los idiomas, cómo se organizan. A lo largo del tomo 2, pues vamos a escuchar muchas referencias a los diferentes idiomas romances y algunos que ahora pues ya prácticamente no conoceríamos, ¿no? El sardinio, que es de Cerdeña, el viejo corso, que tampoco, el gascón, que está prácticamente casi extinto, hay catalán, el occitano, estos subsisten todavía,
Y tenemos, bueno, los que sí son conocidos por nosotros, el español, el portugués, etcétera, ¿no? Adelante, la que sigue. Si ya me excedí, me jalan las orejas, por favor, Norma. Es muy Este, interesante. esta es una foto satelital de Córcega. ¿Y por qué pongo la foto? Bueno, Córcega en el libro se describe como un lugar donde todo existe menos los lugares planos, ¿no? Dicen que en Córcega tú no vas de un lugar a otro, sino de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Y esto es porque este macizo montañoso divide a la isla en varias secciones que durante la época del invierno se incomunican entre sí. Y entonces eso le permitía a los corsos luchar por su independencia contra ejércitos muchísimo más grandes, como podían haber sido los de Génova, los de Pisa, los franceses, etcétera. Ya para no hablar de los otomanos y los berberiscos, ¿no? Y de Adelante, la que sigue. Córcega, cuando Jimena llega a Córcega, ¿quién le cuenta las historias sobre Córcega? Porque son Eh, cientos de personajes y todos son interesantísimos. Bueno, en Córcega no llega nunca. Acuérdate que no pudieron desembarcar. Van en el barco y la ven, El- la ven de lejos. Así es, y quienes cuentan las historias son el maestre, que de muy joven, él fue el encargado de la organización del contrabando en Córcega en una de las tantas guerras, y el piloto, que también vivió ahí, ¿no? Entonces, pero básicamente el maestre, porque estuvo encargado muchos años de todas las partes relacionadas, y él es el que conoce al papá de Napoleón, que Napoleón nunca se identificó con su padre, que era, pues, escribía obras de teatro, era un bon vivant, digamos, era muy borracho, y él siempre se identificó con su madre, porque decía que su madre tenía un carácter macho, y era mujer que cumplía su palabra. Y entonces él se identificaba más con su madre. Y no lo digo yo, ni lo dice Jimena, sino el propio Napoleón en muchas veces que lo han citado en diferentes. Sí, a mí, por ejemplo, una parte de esta historia de Napoleón que no conocía, que lo conocí aquí precisamente con Jimena. No recuerdo quién le conta la historia a Jimena, el abuelo probablemente. Sí, el abuelo cuando le está hablando de Napoleón, que resulta ser como primo de Jimena también. Este, y le está hablando de Napoleón Niño. Esta historia de Napoleón Niño es muy bonita. Sí, porque el, eso fue real. A él y a su hermano, el que luego fue conocido como Pepe Botella, el hermano mayor, que fue el rey de España, impuesto por Napoleón, los llevan a Francia. A Pepe Botella lo meten en un monasterio, supuestamente para que fuera monje, pero bueno, era igual de disipado que su papá, y pues lo botaron del monasterio, ¿no? Y en el caso de Napoleón, lo llevan a la escuela de militar de los nobles franceses. Y Napoleón llega ahí de niño a los 10 años, si mal no recuerdo. No es francés, no es noble, además es flaquito y chiquito de tamaño. Y entonces cuando lo deja ahí, el maestre y sus acompañantes, nunca se sabe quién lo llevó, ¿eh? No, estas son posteriores. Si quieres, vuélvete al anterior todavía, que es Córcega. Y se queda muy preocupado porque pues siente que algo pasa, pero dice, ese niño me da miedo, porque nunca dijo nada, nunca externó una queja y nada más se despidió de mí con un adiós. Y el maestre logra llegar un año, 4 meses después, una cosa así, y se encuentra con que Napoleón, uno, tiene su propio espacio, se construyó un espacio, se apropió de un lugar en uno de los jardines. Dos, es comandante de la escuela. Tres, lo respetan todos, aunque no sea noble ni sea de un tamaño
Y eso es muy característico de Napoleón a lo largo de su vida, porque además de ser un tipo inteligentísimo, muy cultivado, le encantaba la historia, sobre todo las militares, pero también es un tipo frío, calculador y despiadado. Entonces eso hace que sea un gran dirigente militar. Eh, que bueno, las campañas de Napoleón a lo largo de la historia son, aquí no las tratamos, porque hay muchos libros muy detallados sobre ellas, y hay unos tomos maravillosos desde la Guerra y la Paz, digo que son de los más conocidos, pero hay estudios militares muy precisos sobre Napoleón y sus diferentes batallas, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que aquí medio las vemos, pero muy superficialmente, ¿no? Nada más para señalar las consecuencias que tuvieron. Sí, Jimena es así como hubo la guerra y la paz, pero es como, porque habla de guerra y de paz a lo largo de todas sus páginas, ¿no? A lo largo de todas sus Pues páginas. así es la vida, si tú volteas alrededor de nosotros, vas a ver que cuando no es una guerra es otra, pero de que hay muertos, ya hay abusos, ya hay esto, pues por desgracia es la historia de la humanidad, ¿no? Esta es la guerra y la paz de la cultura mediterránea. Y la pueden ver en Jimena. Pudiéramos decir que sí, porque bueno, son miles de años de historia, pero enfocada básicamente en la que va viviendo Jimena, ¿no? Y en el caso de Cerdeña, Cerdeña es una isla con una población antiquísima. Adelante ahora sí, si puedes, por favor, ponerla, la que sigue, Jenny. Y donde puedes encontrar monumentos monolíticos, al igual que el caso de Malta. Y nadie sabe con plena certeza quién los hizo, por qué los hicieron así, pero son impresionantes a pesar de que, pues podríamos hablar, algunos de ellos tienen 3, 4 mil años, ¿no? Bueno, lo que estamos viendo son lo que llamaban júdices de Cerdeña. Aquí no hay que entender que judici es un juzgado al estilo como lo interpretamos nosotros. Esto es un lugar donde se hacen juicios con jueces, sino allá judici significaba la iglesia principal. Y entonces, en torno a la iglesia, se nucleaban estos 4 lugares. ¿Y por qué? Bueno, porque aquí vamos a conocer a una mujer extraordinaria, ¿no? Si das la que sigue, por favor. Esta mujer fue elegida a los 21 años, si mal no recuerdo, como judici de Arboria. Y resistió durante muchos años y dirigió la guerra contra el reino de Aragón, esto es contra España, y contra los invasores que venían también de Italia y de otros lugares. Y cuando a ella le eligieron, todo el mundo creía que pues tenía que buscar un marido para que la protegiera, y más bien los invasores se tenían que proteger de ella, ¿no? Entonces es una mujer extraordinaria, pero además ella propicia, no puedo decir que lo escribió ella, no sabría, no hay un registro de quién lo escribió, pero con ella se promulga el primer código penal de la historia europea o del Mediterráneo, como lo quieran ver. Y entonces ella no solo era una mujer muy bella, como estamos viendo en este retrato de su juventud, sino era una gran dirigente militar, política, y además que construía legalmente sus propios reinos. Y bueno, Arboria resistió a lo largo de muchos años agresiones por todos lados. Y bueno, esto va a venir en estas, tú lo mencionabas ahora que tuvimos la reunión aquí en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo, bueno, que vamos a conocer a muchas mujeres que han sido dejadas de lado por la historia. Y eso para mí es sumamente importante. Como los hombres son los que ganan las guerras, entre comillas, porque hay mujeres que han ganado muchas guerras, siempre borran la parte femenina.
Los emplumados se creen mucho y no son tantos, ¿no? Adelante la que sigue, por favor. Bueno, esta es la bandera tradicional de Cerdeña. Y van a decir, bueno, ¿y esto qué significa? Pues son cabezas de moros. Esto es de lo que ellos llamaban moriscos, y que estuvieron en guerra a lo largo de siglos con Cerdeña, porque Cerdeña era el punto de partida de todas las grandes flotas que atacaban al Imperio Otomano o atacaban a los moriscos en la costa norte de África. Incluso flotas, por ejemplo, donde el autor del Quijote pierde su brazo, que se da enfrente de Lepanto, que le llaman la batalla de Lepanto. Por ejemplo, partían de aquí, de Cerdeña. Era el lugar de reunión, y luego todos los reinos se reunían en Malta, y a partir de ahí atacaban. Y bueno, al revés lo hacían también los otomanos y los berberiscos. No les echemos solo la culpa. Y entonces una bandera que tiene como adorno 4 cabezas cortadas con los ojos vendados, pues te dice mucho, y tiene su cruz en la parte central, ¿no? Te está diciendo cuál era la idiosincrasia del lugar en términos, y no es que sean malos, no es que sean violentos, perversos, etcétera, sino que se tenían que defender también de la agresión permanente de los otros. Y entonces, bueno, vamos a ver cómo el Mediterráneo es un lugar donde las guerras llevan 4 o 5 mil años y siguen, como podrán ver. Adelante la que sigue. Esta islita, que es diminuta, se llama Mosia. Y si ustedes ven del lado izquierdo, van a ver una como alberca. Bueno, esa alberca era el puerto fenicio. Estaba conectado al mar, y anteriormente los barcos fenicios y luego los cartagineses podían llegar y se resguardaban ahí. Si ven, hay un círculo que queda ya solo las bases, los cimientos. Bueno, esa era la primer muralla que se hizo en Mosia. Este es el poblado actual, pero es un poblado también que tiene muchísimos tiempos. Y Jimena y su tribu, como decía ella, todavía no tiene toda la tribu completa, pero ya ahí va. Va a ser una tribu multinacional. Pero ahorita ya hay catalanes, españoles, italianos, etcétera. Aquí es donde acampan. En aquel entonces eran unas ruinas. La que sigue, por favor, Estefi. Bueno, esta es la misma isla, pero vista de lejos. ¿Y por qué razón? Bueno, del lado izquierdo, ustedes pueden ver una línea más clara. Esa línea es una calzada hecha por los fenicios, pero es una calzada sumergida. ¿Para qué hicieron esto? Bueno, tenían contacto con el continente, bueno, no con el continente, con Sicilia, la isla que está en la parte baja de Italia, y esto impedía que las naves que los atacaban rodearan la isla para asediarla por todos lados. Adelante la que sigue. Bueno, esta se hizo chiquita, es como el Chorrito, pero pueden ver ustedes una carreta en la actualidad yendo de Sicilia a la isla de Mosia, y cómo puede ir por la calzada y pues no se hunde, ¿no? Si notan el tamaño de la rueda, es interesante porque son muy, muy grandes. Está hecha precisamente para eso, este tipo de carreta, ¿no? Adelante la que sigue. ¿Existe esta calzada? ¿Perdón? ¿Aún existe esta calzada? Todavía existe, sí. Y aún la Estas son transitan. fotos recientes, ¿eh? Aún la transitan aún estas carretas. Sí, si vas de turista puedes caminar en ella con el agua a la cintura. Bueno, aquí es como era, según los arqueólogos, Mosia, en estas épocas que les hablaba. Aquí del lado derecho pueden ver dónde estaba la alberquita, es que está vista desde otra perspectiva, y la primer muralla que mencionaba. Pueden ver las arquerías, hay otras de este lado, donde se hacía el comercio inmediato de los barcos que llegaban,
y toda la isla estaba amurallada. Aquí lo curioso es que no se sabe quién conquistó la isla, destruyó todas las murallas, bueno, no todas, pero casi todas, y arrasó con la población y no se quedó en la isla. Pero no hay un registro histórico de qué sucedió, ¿no? Y es curioso porque es una isla extremadamente importante para la navegación mediterránea, porque queda exactamente en el lugar donde se divide el Mediterráneo oriental y el occidental. Adelante, la que sigue. Bueno, esta es la isla de Malta. Esta es otra isla muy importante. Es un micropaís en la actualidad. Todavía muy importante, a pesar de que es diminuto en tamaño. ¿Y por qué es muy importante? Bueno, esto que ven ustedes en la parte superior derecha era el único puerto fortificado que podía haber en toda la parte del Mediterráneo. Entonces, la pelearon durante siglos diferentes, desde los fenicios hasta los alemanes la terminaron bombardeando en la Segunda Guerra Mundial y lo intentaron conquistar también, y los ingleses, desde la época de Napoleón, pues eran los posesionarios de la isla. Y ahora es muy importante, ¿por qué? Porque es un paraíso fiscal que tiene una grandísima riqueza, ¿no? Y curiosamente, Malta, su nombre original es Melita, y Melita quiere decir dulzura. Y esto era porque las abejas eran una especie endémica del lugar y producían muchísima miel, y por eso le llamaban Melita. Pero su historia no tiene nada de dulce, y dicen que cuando caminas en Malta estás caminando sobre los huesos de 1000 generaciones, ¿no? Porque haya habido batallas impresionantes a lo largo de la historia. Adelante, la que sigue. Bueno, este es una acuarela de finales del siglo XVIII, precisamente sobre lo que es en la actualidad Malta. Adelante, por favor. Se ven unas como... Bueno, este es el castillo que defiende las dos bahías. En tiempos de Jimena, la bahía del lado izquierdo era para la armada inglesa y la del lado derecho era para los buques comerciales. Este está en la entrada, todavía ustedes pueden ver algunos restos del lado derecho de las murallas. Esta muralla cubría todo. En la parte de atrás pueden ver también murallas. Este lugar, desde la época de los romanos, ya era reconocida como una civita. Esto es, cuando decían civita no se referían a un lugar que fuera una ciudad, sino a un lugar que tenía murallas. Entonces, con los siglos se nos quedaron a nosotros la palabra y ahora entendemos ciudad de otra manera, ¿no? Y esta es la que queda en la entrada de la bahía. Ya hay otras fortificaciones que quedaban en la parte de la boca de la gran bahía que da hacia el mar. Y todo, absolutamente todo, estaba amurallado. Aquí van a encontrar algunos relatos muy interesantes, ¿no? De las batallas que se han librado ahí, como Jimena camina por las murallas, en aquel entonces están enteras, y lo que va viendo y por lo que le van contando. Adelante, la que sigue. Bueno, de Mosia y de Malta navegan por el Adriático hacia Venecia. Entran por el canal de Otranto y llegan al fondo del mar Adriático, y está la ciudad que llaman de las 100 islas. Es una ciudad de refugiados, así inició,
la gente que huía de las matanzas continentales se fue poblando en los diferentes. Cuando hablamos de islas es una exageración. Eran acumulaciones de basura que se hacían en la desembocadura del río. Sin embargo, pues la voluntad de los diferentes gentes que construyeron fueron un chorro de pueblos distintos, porque era un lugar que recibía refugiados. Y entonces no tenían otra posibilidad de negocio que pescar o hacer comercio. Y entonces se convierte en lo que llamaban la Serenísima República de Venecia. Con los siglos de Serenísima, sus detractores le cambiaron a la Soberbísima, porque Venecia tuvo una importancia trascendental. Ahora la conocemos básicamente pues por su canal, su plaza de San Marcos, etcétera. San Marcos, el apóstol, se robaron los huesos de otro lugar, eso lo pueden leer en Jimena, pero tuvo un impacto importantísimo para la difusión de la cultura, llamémosle moderna, entre comillas, europea o mediterránea, porque sus flotas llegaban para el lado del Atlántico hasta prácticamente lo que ahora es Bélgica y Holanda, recalaban también en Francia, en Inglaterra, comerciaban con toda la costa norte de África, había partes de sus flotas que iban a Italia y a Francia, y otra flota muy importante entraba por el estrecho del Bósforo, que ahora es Turquía, y incursionaba por el Mar Negro del lado derecho hasta el Mar de Azov, y del lado izquierdo penetraba en el río Dnieper, donde ahora están las batallas por el Donbass entre Rusia y Ucrania, a todo lo que dan, para comerciar con todos los pueblos de por allá. Y ellos establecían puestos comerciales en todos lados. No les interesaba volverlos cristianos, no les interesaba que hablaran, pues iba a decir italiano, pero en realidad era veneto, que es una forma dialectal. Y no les interesaba tampoco el dominarlos y cobrar tributo. Les interesaba hacer comercio. Y entonces esa era su manera de influenciar. Adelante, lo que sigue. Bueno, esta es una pintura de la época. Estamos hablando de 1790 y tantos. Es Venecia, el canal principal. Aquí está la iglesia, como pueden ver, la iglesia de San Marcos. Adelante. Bueno, era tal la fama y la riqueza de Venecia, que aquí está Neptuno dándole tributo a Venecia. Venecia, acuérdense que era una musa, entonces, de ahí el nombre, ¿no? Pero pueden ver cómo los ojos tanto de Poseidón como de su acompañante, así medio muertos de amor por Venecia, y pues Venecia no muy afectada por él, ¿no? Adelante. Esta es una bandera que está prohibida, al igual que la de Cerdeña, son banderas prohibidas en Italia, porque son banderas que remiten a lo que ahora llamarían nacionalismo. Recuerden que la acusación principal, por ejemplo, de los rusos ahorita contra los ucranianos es que son nacionalistas extremos, ¿no? Bueno, acá todas estas áreas, en un momento dado, pudieran reclamar su autonomía y su independencia, ¿no? Como pasa con Cataluña, Vasconia, o etcétera. Entonces, por eso prohíben las banderas tradicionales. Muy impactantes todas, pues un león con una espada, pues te dice muchas cosas, ¿no? Adelante, por favor.
Bueno, este señor se llama Enrique Navegante, le conocían como el Infante de Portugal, y fue posteriormente rey de Portugal. Él, cuando era todavía muy joven, organizó o instigó, si pudiéramos decir, la conquista de Ceuta, a una ciudad en África, en Marruecos, y no me acuerdo cómo se llama la otra, que ahora son propiedad de España, o posesión de España, propiedad, ¿no? Pero él fundó una cosa que se llamó la Escuela Náutica de Sagres. Y esa escuela náutica es la que hace que la navegación evolucione de tal manera que los barcos puedan primero recorrer África y luego llegar hasta el Caribe y las Antillas. Adelante, por favor. Bueno, esto es lo que quedó de lo que era la Escuela Náutica de Sagres. ¿Y por qué digo lo que quedó? Porque fue destruida por un maremoto. Entonces, toda la parte que ven ustedes ahora vacía, es una parte que estuvo muy habitada desde la época de los griegos. Es la parte última que penetra de Portugal hacia el mar Atlántico, y un maremoto destruyó lo que aquí había en una época anterior a Jimena, ¿no? ¿Y por qué viene todo esto a colación? Bueno, porque el piloto del barco, o el capitán del barco en el que va Jimena, es heredero de los saberes de la Marina portuguesa. Ahí ustedes van a enterarse cómo, por qué y etcétera. Adelante la que sigue, porque creo que ya estoy colgadísimo, ¿verdad? Ya ven, por eso les digo que nunca me den el micrófono. Y no me has jalado la oreja, ¿eh? Bueno, este es uno de los diferentes portulanos o cartas de marear. Este es del siglo XV, si mal no recuerdo, y hecho por un mallorquí, que además, como era judío, tenía prohibido subirse a los barcos. Esa es una de las tantas discriminaciones que el reino español hizo a los judíos, o en este caso era el reino aragonés. Y curiosamente era el geógrafo más destacado de su época. Vivía en Mallorca. Y entonces la única vez que se subió a un barco que navegaba, porque se subía a los barcos que llegaban a Mallorca y entrevistaba a los capitanes, a los pilotos, a los marineros, etcétera, y dibujaba sus mapas, fue cuando el rey lo requirió para que fuera a rendirle, pues ahora sí que pleitesía de sus saberes en Cataluña. Y es el único viaje que hizo en barco. Con Enrique el Navegante es otra cosa parecida. El único viaje que hizo en barco fue cuando invadieron Ceuta, se regresó y no volvió a navegar nunca, y sin embargo es el creador de la marina moderna de la época. Adelante, por favor. Bueno, esto es como esa escuela de Sagres permitió a Portugal. Portugal es un país diminuto, pobre, y sin embargo tuvo el primer imperio transatlántico europeo, llamémosle así. Y bueno, aquí es como Portugal va avanzando sobre la costa de África, y esto te va a explicar en el tomo 3, y más bien hasta en el 4, el por qué fue uno de los grandes traficantes de esclavos junto con Inglaterra, ¿no? Y si ven ustedes, desde la parte de Porto Santo, que está bueno, es que las Azores están acá, pero bueno, hay quien considera a las Azores también parte de esto. Desde 1418 tardaron casi 40 años, 38, en poder llegar de aquí a acá, porque acuérdense que toda la navegación de esta parte del mundo era en el Mediterráneo, y el Mediterráneo es un mar, no es un océano. Y hay diferencias muy importantes para poder navegar en uno u otro. Y bueno, aquí están las Islas Canarias, que esto vamos a verlo con mucho mayor detalle en el otro de los tomos que presentaremos este mismo año.
Y adelante la que sigue, por favor. Bueno, estas son las Islas Jónicas. Estas fueron posesión de Venecia durante muchos siglos y resistieron el avance de griegos, turcos, pues todos los pueblos del norte que ahora los llamaríamos rusos, húngaros, etcétera, pero que no eran en aquella época. Y Corfú es una isla que supuestamente nació de uno de los amoríos de Neptuno, ¿no? Todo esto lo van a poder ver ahí. Ahora, ¿qué hace Citera incluida en las Jónicas si está hasta acá? No me pregunten, estas son las cuestiones raras de las islas que luego no hay dónde acomodarlas y las meten donde pueden. Entonces, bueno, estas islas son muy importantes por diferentes razones, pero en el caso de este segundo tomo, Jimena llega hasta Paxos y Antipaxos. Y luego hay algo que llamamos el tomo dañado, el tomo perdido, que se echa a perder en un ataque de los piratas bereberes y por lo tanto no conocemos las historias de ella en su viaje a Zante, Cítera. Esta que ven ustedes más grande es Creta, y esta que ven acá un poquito del lado derecho más grande es Rodas y Egipto. Entonces todo eso está en el tomo perdido. Si alguien lo encuentra, me lo pasa, por favor. Y bueno, de aquí se van a Malta y de Malta navegan hacia Inglaterra. Pero ese es el Nos encontraremos con Inglaterra en el tomo 3, pero digamos que este es todo el recorrido que hace Jimena en el tomo 2, desde que es una niña de 14 años. ¿Cuánto dura este recorrido de Jimena? 1 año o 2 meses. Entre los 14 o finales de los 13 y los 15 años. Así es. Enorme recorrido que ni el mejor marinero. Bueno, ella no era la que navegaba, ella nomás iba de... Pero... Ahora sí que de escribana. Y aquí en esto vamos a conocer a unas mujeres muy interesantes, porque conoce a las pitonisas griegas, conoce a la Medusa, conoce a las diferentes reinas que eran almirantes de las repúblicas de Lidia y otros lugares, y conoce a una mujer extraordinaria que fue reina. Y cuando digo conoce, no es que las conozca físicamente, sino conoce sus relatos, que fue reina de lo que ahora llamaríamos Asiria, y que conquistó gran parte del mundo, y que fue toda una sorpresa para Alejandro Magno, porque él se sentía el conquistador más conquistador del mundo, y de repente se encuentra que antes había habido una mujer que había hecho un imperio todavía mucho más grande que él. Y es la historia oculta de las mujeres en la historia. Y bueno, si quieren conocer más sobre Jimena, Memorias de la bisabuela, el tomo 2, Al Mediterráneo, de Fernando Vela, ya como ustedes están viendo, es no solo un escritor, sino un historiador destacado. Pues acudan este próximo sábado a las instalaciones del Museo de Arte Indígena Contemporáneo, aquí en Avenida Morelos, casi frente al Cine Morelos, bueno, en mitad de la calle. Será ya la presentación de Jimena. Podrán practicar directamente con el autor, adquirir este libro, editado por Manivela Ediciones, poder tenerlo entre sus manos, y que también pues es una edición bastante digna, diríamos yo, hace honor a todo este olor a historia y tradiciones que se respira en los libros de Fernando, porque es un libro que rescata ahora mucho también el cocido artesanal, ¿no? Es un libro cocido casi de manera artesanal, y que pues no solo se editó aquí en Cuernavaca, sino que también se imprime y se encuaderna en Cuernavaca, nada más que en Tetela del Monte, en un taller que te hace viajar también en la historia. Entra a ese taller y es otro mundo, ¿no? Parece que estás en el siglo
19, decíamos. Sí, Y bueno, Norma es la editora, que todo este trabajo, pues ahora sí que lo merece el reconocimiento de ella. Y bueno, tenía que ser pues hecho y terminado con tal firmeza, está cosido precisamente que ya no se usa, para que aguante, no vaya a ser que alguien quiera hacer el recorrido de Jimena y se los lleve y tiene que resistir todo el viaje. sí, sí, ya se me ha caído y no se despega, no se desprende, está perfecto. Y bueno, sí, me ha tocado, estoy terminando la edición del tomo 4 de Jimena, este, desde la corrección. Así que me he echado todo el proceso que se echan varios, ¿eh? Desde la corrección, la maquetación, el diseño de interiores, el cuidado de la edición, en fin. Y hemos tenido también ahora, ya a partir del tomo 3, se incorpora al equipo editorial Claudia Jiménez, que es ella diseñadora gráfica y que está haciendo la corrección ortotipográfica. Pues se incorpora también al equipo de Manivel Ediciones, que es una editorial independiente, como ya les había dicho, con gente morelense. Entonces los invitamos este próximo sábado a las 5 de la tarde en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo a seguir escuchando las historias de este personaje increíble que también es Fernando Vela, ya como escritor, como historiador y como locutor. Tiene muchas facetas, tantas facetas como el libro que he escrito. Pues muchísimas gracias por tus palabras, Norma. Bueno, creo que nos despedimos. Así es, y agradecemos pues a Roberto Carlos de Culturas Populares Morelos, Y a a Steffi, que ahora estuvo de nuestro apoyo técnico y dándole lata, porque además fue un trabajo que le cayó de sopetón, no estaba previsto que fuera ella. Muchas ¿no? gracias. Al equipo del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Morelos, que es desde donde transmitimos. Gracias por su amabilidad a permitirnos hacer este programa desde sus instalaciones y que pues estuvo batallando hoy con los equipos técnicos, pero aquí estamos y nos vemos el próximo jueves y antes del jueves nos vemos el sábado en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo a las 5 de la tarde. Hasta luego. Gracias por la invitación. Hasta luego.